Bueno, el gobierno anunció ayer martes nuevas medidas sobre el tema del COVID-19. Nosotros vamos a conversar con el presidente del Consejo de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Panamá, el ingeniero José Carlos Espino. Ellos sacaron un comunicado donde hacen algunas recomendaciones para el uso casualmente de las personas que trabajan o visitan centros que no son hospitales o edificaciones que no están no cerrados, ¿no? Con el tema de los hospitales. Pero para que él mismo nos explique primero la parte del comunicado, señor Espino, las recomendaciones que ustedes hacen. Adelante. ¿Qué tal, Tumas? Gracias por la entrevista. Sí, nosotros sacamos un comunicado sobre nuestra posición en relación a la transmisión aérea del SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19. En este sentido, las autoridades no han dicho mucho al respecto, ¿no? Siempre han estado haciendo mucho énfasis en el lavado de manos, el distanciamiento, que son medidas pues por contacto y por cercanía. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la enfermedad también se puede transmitir en forma aérea. Eso ya se ha probado en estudios científicos por científicos, cabe la redundancia, de renombre a nivel internacional, y pensamos que es importante, pues, es que también se tomen medidas en relación a eso, ¿no? Específicamente en edificios cerrados, con poca ventilación, en el cual pues hay aglomeración de personas que puede haber un enfermo, por ejemplo, y eso puede transmitir a las demás personas, ¿verdad? Entonces, básicamente, hacia allá fue pues el comunicado, ¿no? Nuestra posición basada en recomendaciones de organismos internacionales. ¿Cuáles serían estas recomendaciones, ingeniero? Bueno, primero que todo, tenemos que estar claros que el distanciamiento social de 2 metros en ambientes cerrados no es suficiente. El distanciamiento social es adecuado para evitar la transmisión por gotículas, ¿no? Por gotas pequeñas que alguien pueda exhalar. Sin embargo, una vez esas gotas se secan, básicamente estas partículas pueden quedar suspendidas en el aire y pueden ser movidas por el aire acondicionado a diferentes partes del edificio. Así es que uno de los llamados que hacemos es, ojo, o sea, no solamente el abrir las oficinas, los locales comerciales y distanciar a los trabajadores 2 metros uno del otro, también tenemos que ver que si todos están en el mismo lugar, bajo una sola unidad de aire acondicionado y hay un enfermo, se pueden contagiar. Esa es una de las cosas. Por otro lado, las recomendaciones de organismos internacionales incluye que se debe aumentar al máximo posible la ventilación. Eso significa el ingreso de aire fresco de afuera para diluir la posible concentración de partículas infecciosas que puede haber dentro de los locales. Es más, en la entrevista de hoy se mencionó, ¿verdad? Se dijo pues que es importante, ¿no? Abrir las ventanas, por ejemplo. Lo que se recomienda es que haya una mejor ventilación de forma de que no estemos reciclando ese aire que pueda entonces contener partículas que pueden infectar a otras personas, otros ocupantes. Ingeniero, eso más bien funciona en el caso del aire acondicionado split, ¿no? Que el aire como que se concentra ahí y no sale. Bueno, el problema con los aires split, que nuestro comunicado pues definitivamente no los recomendamos, y ojo, no los recomendamos cuando hay un grupo de personas. Los aires acondicionados split son sistemas que están diseñados más bien para nuestros hogares, ¿no? El problema con los aires split es que no tienen ingreso de aire fresco, aire de afuera. Entonces lo que hacen es que simple y sencillamente van recirculando el aire, lo van enfriando y lo van volviendo a tirar a la misma área. Si llegáramos a tener un enfermo dentro de la oficina, que podría ser, por ejemplo, un asintomático, que está exhalando estas partículas infecciosas, puede entonces llegar a recircular ese aire y puede infectar a otras personas que inclusive pueden estar a más de 2 metros de distancia. Ven, entonces definitivamente no es recomendable el uso de unidades split, eso lo ha dicho todo el mundo. Sobre todo pues en lugares como oficinas, restaurantes, etcétera, ¿no? No así para hogares, lógicamente.
Sin embargo, eso no quiere decir que las demás unidades de aire acondicionado, que no son split, sino aire central, por ejemplo, que aquí en Panamá es muy común cerrar los ingresos de aire fresco de afuera por la humedad y el calor que hace. Entonces tenemos muy poco ingreso de aire y mucha recirculación de aire. Eso también es un problema. ¿Ven? Entonces, cada día más vemos estudios que demuestran la transmisión del virus en edificios cerrados con aglomeración de personas. Entonces, es muy importante, en nuestra opinión, que el gobierno tome cartas en el asunto y exija que estos sistemas de aire acondicionado sean revisados de forma que puedan garantizar un mínimo de ventilación para evitar la transmisión del virus. No, y también la limpieza de los filtros, me imagino, ¿no? Que se debe ser más periódica. Bien. Sí, nosotros también hicimos una recomendación, también todas nuestras recomendaciones son basadas en estudios internacionales, en el cual pues hay que acortar esos periodos de limpieza, y ya no solamente limpieza de las unidades, sino también desinfección, que son dos cosas diferentes. Y otra cosa importante, Dumas, también es el cambio del tipo de filtro que se está usando, ¿no? Los filtros que normalmente utilizamos no son filtros para virus, son filtros para polvo. Y ahí en nuestro comunicado, pues sí explicamos el tipo de filtro que se debe usar, basado en las recomendaciones nuevamente, ¿no? de organizaciones internacionales. Oiga, ingeniero Pino, me llama la atención algo. Si bien es cierto, Panamá es un país caliente, se necesita el aire acondicionado. Pero en lugares calientes, o sea, el aire fresco es difícil que la gente se contagie, según lo que usted ha leído. Si te refieres a aire en exteriores, mira, el COVID-19 es un fenómeno principalmente de interiores. ¿Ok? Es mucho más probable contagiarse dentro de un recinto cerrado, de una oficina, de un colegio, etcétera, que afuera. Allí, pues, las recomendaciones del doctor Sánchez Cárdenas, casualmente hoy, en el cual decía, es preferible estar afuera, y eso siempre se ha dicho, ¿no? Panamá, sí, es un país caliente, muy húmedo, por lo tanto tenemos aire acondicionado en todos lados, eso tú lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que para evitar el ingreso de ese aire caliente de afuera, lo que hacen es que cierran los ingresos de aire fresco y simple y sencillamente estamos recirculando el aire. Eso es malísimo en estos momentos. Los sistemas de aire acondicionado de Panamá están diseñados o debieron estar diseñados de acuerdo a las reglamentaciones de ingeniería para que haya un ingreso de aire que pueda diluir ese aire viciado que llamamos, ¿verdad? En los interiores, ¿no? Pero no podemos simple y sencillamente cerrar todo el ingreso y recircular el aire. Imagínate un edificio que no tenga ningún tipo de ingreso de aire, ese aire puede estar ahí circulando por años. ¿Ves? Oiga, y también cómo queda el tema de los buses, el metrobús, del metro, estos lugares de transporte que lamentablemente hay aglomeración de personas, ¿no? Eso es un caldo de Por cultivo. supuesto, una persona puede tener una o varias personas infectadas, quizás asintomáticas inclusive, que están exhalando estas partículas de virus, ¿no? Y el sistema de aire acondicionado en el bus lo que está es recirculando. Entonces, pues yo puedo tener una persona sentada en un puesto más adelante y 5 metros más atrás, y dependiendo de cómo esté circulando el aire dentro del bus, puede estar respirando estas partículas, pero la infección va a depender de varios factores, ¿no? De cuántas son, que es que llamamos la dosis, o sea, cuántas partículas hay en el aire, y también cuánto tiempo paso allí. Entonces, una de las recomendaciones nuestras, que hoy también se dijeron, es que en el transporte público, donde se pueda, lógicamente, donde se pueda, sería mejor abrir las ventanas y no estar recirculando ese aire. Eso lo puedes hacer en un bus. Lógicamente, en un metro no lo puedes hacer. Pero definitivamente, pues, las recomendaciones que se dieron de no hablar, de no gritar, de no hablar por teléfono, el mantenernos en silencio, aunque una persona asintomática puede exhalar partículas, va a ser menor a si la persona estuviese hablando. Y mientras más alto habla, peor. Así que esas son recomendaciones que están basadas también en el hecho de que mientras más estoy exhalando esas partículas, esas partículas de virus, y ese aire acondicionado está circulando esto por el bus, por el metro, entonces más personas se podrían infectar, ¿no?
Así es que Ujú. una recomendación que yo les daría es estar el menor tiempo posible en el bus. Desafortunadamente eso muchas veces no lo podemos controlar, ¿no? Pero no, Exacto. Oiga, ya para ajá. finalizar, usted como empresario, ¿cómo ve las nuevas medidas que ha anunciado el tema del gobierno, las cuarentenas y estas cosas? Bueno, mira, eh, yo creo que era medidas que habían que tomar, de restringir el movimiento durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo era algo que había que hacer. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, pienso que, que no debimos haber llegado o pudimos haber evitado llegar al extremo en el cual estamos en este momento. Esa es mi opinión. Creo que perdimos meses muy valiosos eh, por diferentes motivos, peleas, acusaciones de corrupción y todo lo demás. Creo que estos meses debieron haber servido para prepararnos para este repunte que todo el mundo sabía que iba a venir. Tener más camas disponibles, más médicos disponibles, no hoy decir que van a contratar médicos, esos médicos debieron haberse contratado hace meses atrás, más ventiladores, ¿ves? O sea, estar preparados para esto y siento, y es mi opinión, que, y eso sí quiero que quede claro, no es la opinión del COSMAP, es la opinión mía personal, Claro. que ha habido improvisación, ¿verdad? Pienso que nos pudimos haber preparado mejor para poder afrontar esto que ya se veía venir, ¿no? Pienso que se consiguió el dinero que tenía que conseguirse para eso, sin embargo no se han hecho las cosas como se debieron haber hecho, ¿no? Esa es mi opinión. Pero Pero en esto está afectando las empresas por a supuesto, estas restricciones. Ajá. por supuesto, o sea, hoy sacaron un decreto donde nos mandan a traer de vuelta el 25% y después otro 25% el primer mes. Eso no tiene ningún sentido. O sea, el que escribe eso, o sea, uno no decide cuánto vende o deja de vender. Eso depende de la economía. Exacto. Estamos hablando de las empresas que están facturando, si acaso, un 20-30% de su facturación del año pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que voy a traer más gente si no tengo con qué pagarle? Ujú. Ocasionar es la quiebra de muchas empresas. Entonces, eso no es, en mi opinión, no es una medida correcta. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver y te lo anticipo. O sea, aquí nos esperan unos meses muy difíciles en los primeros meses del año 2021. Van a haber una gran cantidad de despidos, lo digo porque las empresas no van a poder pagarle a esos trabajadores y va a haber una gran cantidad de quiebras. Y parte de eso va a ser culpa de las acciones improvisadas, en mi opinión, que ha tomado el gobierno y que sigue tomando. Así es. Bueno, cómo no, entonces agradecemos al ingeniero José Carlos Espino, él es presidente del Consejo de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Panamá, que estaba en primer término dando algunas recomendaciones y después hablando sobre las medidas que tomó el gobierno en el día de ayer martes. Para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.